O sea, el SPY, yo sé que ayer cerró un poco bajo, pero la apertura fue arriba. Ayer la primer vela fue verde y respetó el piso con el que abrió. Entonces eso es muy importante que lo tomen en cuenta. Y en QQQ también se presentó con la primera vela verde de apertura. Vean que aquí estoy en temporalidad 15 minutos. El Bollinger estaba abierto, seguía abierto. No me hizo bajar. Quiere decir que el mercado sigue alcista. Y hasta el momento pues sigue alcista. Meta, vean que ahorita están casi 662,15, va súper, súper bien, nos está dando bastante rentabilidad. Vamos a ver un momento, vamos a ver Amazon también, la apertura fue abajo, pero está empezando a subir. Recuerden que aquí estamos en el Bollinger. Vamos a ver Netflix ahora. Netflix nos había dado señales también. Ayer lo habíamos hablado, trazamos, subió y hoy miren cómo está dando también rentabilidades. El mercado está bastante, bastante volátil. Cabe destacar eh, que ayer, bueno, fue el reporte de la inflación, fue un reporte que fue bueno. La inflación vino más baja de lo que se esperaba. Por tanto, el mercado lo está tomando de muy, muy buena manera. Back nos sigue enseñando lo mismo, abre abajo, empieza a subir, vean, sin embargo, vean el oscilador todavía como está, poco lateral. Vamos a ver a una temporalidad 5 minutos, como apenas lleva unos cuantos minutos el mercado, lleva 7, 8 minutos, vean cómo abre abajo y empieza a subir. Esta es una señal muy buena para Back. Netflix está silencio todavía, vamos a ver Meta, estos son 5 minutos. Y en 15 me está enseñando que abre arriba y empieza a bajar. Ok, vamos a ver este Bollinger cómo está. Ven el Gordon Stochastic, el volumen empieza a ser vendedor. Vamos a ver un momento aquí. Todavía no se sabe para qué dirección quiere tomar. Recuerden que Meta había subido y estaba dando rentabilidades. Sigue dando rentabilidades Meta hasta el momento. A pesar de que entró arriba, los primeros 3 minutos cayó, los otros 3 minutos volvió a subir y estos 3 minutos está cayendo, todavía no se sabe. Hasta el momento, por este salto, pues nos sigue dando rentabilidades como de ayer. Igual ya uno empieza a tomar sus rentabilidades, pero vean que aún así, vamos a ver el meta. Seguimos en una zona donde todavía el mercado pues puede subir un poquito más. Veamos. Vean que todavía estamos en una zona donde el mercado puede subir un poquito más, pero estos movimientos han sido muy buenos. Entonces, si ustedes ya quieren tomar rentabilidades, pues bienvenidas sean. ¿Ok? Esta semana, ya hoy es miércoles o sea, hoy es miércoles y la semana ha sido súper, súper, pero súper buena. Podemos ver, Tesla sí abre bastante arriba. Hasta el momento, vamos a ver, abre bien. Tesla ha estado subiendo, esta es una caída normal, sigue subiendo nuevamente. El día de ayer, vean el salto que él presentó. Aquí lo pueden ver mejor. Para mí no es fácil verlo con dos screens, pero yo sé que ustedes están empezando y hay que tener esa parte en consideración. Hasta el momento se está presentando un salto. Si me respeta este piso, pues vamos súper bien. Vamos a ver. Aquí una fue una caída normal. Caída normal, una caída regular. Vamos acomodando el canal, vamos acomodando la línea otra vez. Ok. TSLL también muy bien. Recuerden que TSLL es un instrumento apalancado que lo que hace es replicar el movimiento de Tesla, pero lo duplica. Entonces, cualquier inversión que ustedes pongan en Tesla se duplica, tanto
Obviamente tiene que ir en tendencia ascendente. Funciona como ustedes si quieren comprar acciones o quieren comprar opciones, pues de igual manera se va a duplicar. Eso sí, como es un leverage, entre más dinero inviertan, más tiempo lo dejen pasar, pues más se va a ir en decay. Recuerden que todo lo que es apalancado tiene el decay. El teta se lo puede ir comiendo, que es la griega del tiempo. ¿Ok? Vamos aquí trazando. Vamos a ver. Vamos a darles un ejemplo. Por ejemplo, vean. Quiero que vean que en QQQ, cuando él había roto este techo, aquí estamos en día. Yo lo voy a acomodar antes de Trading View. Vamos a acomodarlo acá. Cuando él había roto este techo, aproximadamente 500 a 505, ¿ok? Habíamos comprado el strike y vean que ahorita está en 517,76. Es decir, han pasado casi $20 por encima de ese strike. Entonces, vean que en este momento esa posición se ha multiplicado. O sea, si valía en aquel momento $150, ahora vale más de $1,800. Entonces ustedes pueden decir, bueno, ¿en qué momento ustedes me pueden decir a alguien que les ha ido mal? En ningún momento. Si ustedes son consistentes, si son disciplinados y respetan el plan, a ustedes les va a ir súper bien. Y esto ya lo hemos visto antes, inclusive en la estrategia mensual cuando lo vemos en la semana. Aquí había roto, es más, inclusive véanlo acá donde lo habíamos trazado. Él me había roto el techo de la vela anterior, ¿ok? Él me lo había roto en semana. De aquí a acá nos ha generado una rentabilidad que es increíble. Ayer yo me salí de muchas posiciones de SPY, no me salí el QQQ y esto o sea, lo pueden verificar, esto está grabado en la clase de ayer. Hoy nos ha dado más rentabilidades todavía. Vamos a seguirlo trazando. Esto hay que estarlo siguiendo, por lo menos ahorita que es la hora volátil de del, a ver, hasta el momento todo sigue alcista. Nvidia sigue dando rupturas increíbles. Un momento acá. Vamos a pasarlo ahora. Miren, en Mew también, como él sigue alcista, vean que me había roto este canal lateral. Me dio bastante rentabilidades. Estamos hablando de rentabilidades de más de un 300%. Son rentabilidades muy, pero muy buenas. Yo sé que muchos tomaron rentabilidades ayer. Me parece más que excelente que hayan tomado rentabilidades ayer. Hoy podemos entrar en otras estrategias. Vean cómo está el volumen. Vean que todo se ha ido acomodando de una manera que nos podemos dar el lujo de sacar más de un 300% en unas cuantas horas. Y es así de simple. Netflix sigue alcista hasta el momento. Spy también. Vamos a ver Spy a qué momento. Ahora sí, ¿qué hora es? Son las 44. Se va a cerrar la primera vela en 15 minutos. Momento hanger invertido. Vamos a ponerlo aquí en hora. Un momento. Hasta el momento me está dando un hanger. Recuerden que esta vela apenas lleva 15 minutos. 15 minutos es lo que lleva esta vela. Entonces vamos a ir trazando acá. Vean que el Bollinger todavía está lateral. Oh, oh. Vamos a ver Spy, QQQ. Primeros 15 minutos, recuerden que ese es el tiempo más volátil, los primeros 15 minutos. Vamos a ver QQQ si me respeta ese piso. Vamos a ver TNA. Y recuerden que el mercado son como imanes y todos de una forma u otra pues van haciendo lo mismo.
Vamos a ver qué hacen. Tiene, todavía no vamos a tomar ninguna entrada. Vamos a ver, vamos a ver si hasta el momento pues da una ruptura. Faltan unos cuantos minutos para que se cierre la vela de hora. Obviamente esto no es lo que uno quiere ver en este punto. Ha subido bastante. En algún momento el mercado tiene que caer para poder seguir creciendo. Pero, vamos a ir viendo un momento. Vamos a ir viendo este momento muchas cosas que sean formación. Pero vean este Bollinger como está aquí abierto. Hasta el momento vamos a ver. Meta muy importante, espero que ya hayan tomado rentabilidades, se los dije al inicio de la clase, ya ha dado bastantes rentabilidades, es importante no ser greedy y empezar a tomar rentabilidades. Siempre es muy importante que ustedes se vayan limpiando su gráfico, tienen que ir sabiendo lo que pueden ir viendo. Vamos a ver, pues Amazon no se ha movido mucho hasta el momento, la primera vela roja, sin embargo es un martillo. Vamos a ver, sin embargo, vean que en algún momento. Recuerden que el mercado es cíclico, él sube y baja, sube y baja. Vamos a ver cuántos días han estado subiendo para que ustedes vean que hasta para subir, seguir subiendo, tienen que bajar en algún momento. Vean aquí, sube, baja un poquito, sube, termina más alto, baja, sube, termina más alto, baja, sube y termina más alto. ¿Lo ven? Vamos a ver, él ha llevado subiendo 1, 2, 3. Hoy es el cuarto día que está subiendo. Esta es una semana, 3 semanas que ha estado subiendo. Esta es la cuarta semana consecutiva que está subiendo. En algún momento él tiene que venir a hacer una corrección. Eso es total y completamente normal. Es importante lo que está haciendo el mercado en este momento. Vamos a ver. AMD dando una muy buena volatilidad ahorita en la mañana también. Vaca hasta el momento sigue alcista. Vamos a ver, en 15 minutos me está respetando. Vean que aquí me está. ¿Por qué digo que sigue alcista a pesar de una vela roja? Porque vean, hasta el momento me está respetando este punto medio en Bollinger. Hasta que no me rompa este punto medio, terminando esta vela, yo no puedo empezar a tomar una decisión, porque sería tomar una decisión apresurada, a menos que esté anuente a vender mi posición en 2 o 3 minutos. Y yo no me gusta vender las posiciones tan rápido, a menos que se dé una caída increíble de varios puntos en porcentaje, ¿ok? Y lo pueda, o sea, acuérdense que las caídas son súper rápidas, entonces hasta que él aquí no me dé esta ruptura, yo lo estoy haciendo en 15 minutos, no lo estoy haciendo ni en 1, ni en 3, ni en 5 minutos, por tanto no voy a pretender venderlo como quien dice ya. Hasta el momento, Back lo que me está enseñando es, la primera vela de 15 minutos, abrió arriba, cayó, esta caída fue comprada, vean aquí, abre arriba la siguiente vela, o sea que da un salto, ¿verdad? Cae, pero no me ha terminado esta formación. Entonces, yo personalmente no me meto hasta que no veo una formación ya más concreta, porque tengo varias posiciones abiertas. Si ustedes están dedicados solo a una acción, ok, entonces sí pueden porque lo están siguiendo. Meta, lo que dijimos, es mejor empezar a tomar rentabilidades. ¿Por qué? Porque se libera. Acuérdense siempre lo que les digo, se liberan, empiezan a tomar nuevas posiciones, pero ya el dinero, la rentabilidad ya está en la cuenta de ustedes. Hay brokers que les pasan el dinero el mismo día. Si lo hacen la transacción en la mañana, si la hacen en la tarde, probablemente al día siguiente, o depende del broker de ustedes, pues lo va a hacer 3 a 5 días hábiles. ¿Ok?
back hasta el momento pues sigue alcista. No me ha roto todavía, entonces yo prefiero esperar. Quiero que vean esto. Esto fue una caída que es una caída pequeñita, es una caída regular. Es un porcentaje, vamos a ver, porque aquí no me salen los porcentajes. A ver si aquí se me sale. Quiero enseñarles esa parte. Tampoco me salen los porcentajes. Bueno, podemos ver cuántos dólares bajó. Les voy a decir más o menos cuánto porcentaje. De 43 bajó a de 43,89 bajó a 43,40 bajó a 43,26, 43,20 aproximadamente. Eso es menos de un 1%, pero esta subida en el back nos hace más de un 100%. Porque en back los strikes son cortos, el back es muy barato y a la vez con un 0,5% que él sube, nos hace bastante rentabilidades. Se van a sorprender cuando hagan transacciones en el back de con poquito la cantidad de dinero que ustedes hacen. Vamos a ir a vernos un poco el petróleo. Abren abajo, pero ven que empiezan a subir. Ok, no es ni tan abajo, pero todavía está en formación. Bollinger no está así como que súper abierto, pues no está. Vamos a respetar el piso de la vela anterior. Vamos a ver. Vamos a ver el Exxon. Ven que los petróleos también son como imanes. Todos hacen básicamente lo mismo. Vean, USO, CBX, Exxon, pues no es la excepción. Vamos a ver qué está haciendo SPY en este momento, que hasta el momento se estaba presentando como una vela roja, pero no me ha roto todavía. O sea, que yo no me voy a ir de bruces todavía a comprar puts. Y cuando yo digo yo, estoy hablando de yo personalmente, no tiene que ver nada con la decisión de ustedes, sino yo personalmente no me voy a ir de bruces a comprar puts hasta que yo no vea una vela que realmente me convence y que diga, sí, la verdad es que el mercado entero me está diciendo que SPY ya quiere caer. ¿Por qué? Porque en SPY yo puedo comprar de hoy para hoy, de hoy para mañana, de hoy para dentro de 2, 3 días. Entonces, entre más cerca yo compro el strike, y más cerca es mi fecha de expiración, más rápido se me puede ir esa opción si no se me da. Entonces, a mí me gusta, y me gustaría que ustedes también lo aplicaran, hacer las inversiones con criterio, con disciplina. El hecho que ustedes esperen un momento no quiere decir que ustedes van a perder todas las oportunidades. Es simplemente no jugar con el dinero de cada uno de ustedes. Aquí no venimos a especular ni nada de eso. Aquí estamos haciendo la estrategia. Ahora bien, si lo vemos acá, SPY me está respetando este techo. Vean que ya lleva varias velas, llega, toca y se devuelve, ¿ok? Pero también me está respetando la vela anterior. Entonces yo tengo que esperar. Tengo que dejar que esa opción pues empiece a respirar. En QQQ tampoco es la excepción. Vean acá cómo me está respetando. Este pisito de aquí me lo está respetando, o sea que así como que caída, todavía no me ha dado, faltan unos cuantos minutos para que cierre esta vela en hora, entonces quiere decir que yo le puedo dar tiempo a ver cómo termina esta vela, puede ser que termine más abajo y efectivamente pues me empieza a romper y me da una señal, aparte del resto de indicadores, promedio móviles, Bollinger, MACD, orden estocástico, ok, es un complemento, tomando en cuenta también el volumen. Recuerden que las primeros 30 minutos es donde más hay volumen en el mercado y hay más volatilidad. ¿Ok? Entonces vean. Aquí yo vengo y señalo el pisito. A esperar que efectivamente, ¿para qué yo trazo esto? Para guiarme y darme cuenta si efectivamente él me está dando una señal o no, porque yo no quiero engañarme a mí mismo. Si ustedes trazan mal las líneas, se están engañando ustedes mismos diciendo, ok, no, el mercado va a subir, va a caer. No, ustedes no se pueden engañar a ustedes mismos. Todo esto se hace con mucho cuidado.
De momento lo único que me está rompiendo es TNA. Igual no se ha terminado la formación de esta vela. ¿Ok? Si entraron en tiempos menores, como 15 minutos, me la está dando, pero todavía no se me ha cerrado la hora. ¿Ok? Entonces, para que tengan pues mucha atención a eso. Vamos a ver qué Spy. Igual, pueden tener una caída, pues por supuesto, él tiene espacio para caer. Entonces, sí me está empezando a dar vela roja, señales de desaceleración. Vamos a ver en semana. Vean que ya llevamos cuántas semanas subiendo. Una, dos, tres. Esta es la cuarta semana. Hoy es miércoles. Esta vela, por supuesto que no se ha terminado de formar. Por eso la trazo aquí al cuerpo. ¿Ok? ¿Por qué el cuerpo? Porque es donde está más la fuerza. Entonces, si ustedes van a comprar una opción, no les aconsejo comprar de hoy para hoy. Denle un poquito más de tiempo. Las opciones necesitan respirar. ¿Ok? Vean cómo todo me está presentando vela roja hasta el momento. Apple, vean que entró, este es 15 minutos. ¿En qué horas son? Son las 9:57. Apple entró arriba, cayó, pero vean que esta caída fue comprada otra vez, está siendo comprada. O sea, recuerden que la vela verde es el mercado abre abajo, sube, cierra aquí el precio. Quiere decir que Apple al final de las 9:45 de la mañana, porque estoy en 15 minutos, me cierra en exactamente, les voy a decir, 213,38. ¿Qué pasa? Que no hay ningún salto aquí. Aquí de una vez me abre. Baja completamente hasta 211 y vuelve a subir. O sea que esta caída está siendo comprada. ¿Ok? ¿Por qué el volumen es rojo? Porque hasta el momento hay más fuerza de vendedores que de compradores. Bien, vean el oscilador como todavía está en tendencia ascendente. Vean en semana todavía me está enseñando un martillo, o sea que quiere subir. Puede venir a hacer este panorama. Para poder seguirlo analizando en semana, yo tengo que esperar hasta el viernes, irlo analizando por día, ir viendo qué formaciones me va dando. Si yo quiero hacer una estrategia mensual, que como por lo que ya vimos en SPY, por ejemplo, en QQQ y Meta que habíamos hecho la estrategia mensual. Vamos a ver acá. Él habíamos trazado acá esta línea, me había roto esta semana, 1, 2, 3. Esta semana todavía tenemos tiempo a la semana que sigue, al viernes de la semana que sigue, para que se expire. Yo ayer me salí en muchas de las posiciones de SPY, de la mayoría, saqué mis rentabilidades. Y bueno, hasta el momento vean que esta caída está siendo comprada, estamos en 15 minutos. En hora, vamos a ver. En hora me sigue respetando, o sea que el mercado así como que caída franca no me está dando señales en QQQ. Sin embargo, vamos a ver por qué. Recuerden que estas compañías seguían más que todo estas compañías seguían más que todo por las tecnológicas. Aquí a mí me gusta mucho Chuy. Chuy da mucha, pero mucha rentabilidad también. Aquí lo hemos trazado. Veamos aquí. Vean aquí donde estaba esta caída. Esta caída es oportunidad, ¿ok? Y vean ya esta rentabilidad como la da, ¿ok? Vamos súper bien. Vean que Chubi subió desde $36,28, está en 40. Son casi $4 en cuestión de 2 a 3 días. ¿Ok? ¿Qué horas son? Ya vamos a hacer la revisión de las 10 de la mañana. Hasta el momento me está respetando este piso. Hasta el momento me está respetando este piso. Vamos a ver Netflix. Bueno, Netflix. Vamos a ponerlo aquí.
Netflix, primera vela verde con bastante volumen. Nvidia, primera vela roja hasta el momento. EMU, también primera vela roja. Planté primera vela verde, pero lo más importante es que me respete este piso. Me respeta ese piso, estamos bien. A pesar de ser un martillo invertido. ¿Ok? Moderna hasta el momento pues es una compañía que sigue cayendo todavía. Primera vela roja. Vamos a ver el gold. Primera vela verde. Silver. Primera vela roja hasta el momento. Vamos a trazar esto acá. Muy importante ver cómo se comportan los ETFs a partir de acá. ¿Por qué los ETFs? Porque muchas compañías como estas que están mostrando vela roja, pues hasta el momento tiene que estarme respetando este piso. Muchas han subido bastante, entonces es normal que tengan una caída. No empiecen con el pánico, por favor. Eso es total y completamente normal. Ven que Nvidia está a un punto alto. Si lo vemos acá, entonces ven que está a un punto alto. Es normal que venga a hacer una corrección, venga, toque y se devuelve hasta para seguir subiendo. Vamos a ver, el QQQ está en una zona donde me está respetando este piso, a pesar de ser un martillo invertido. Ven que me está respetando este piso. SPY también me lo está respetando. Vamos a ver el back, esta caída, mira, me está respetando el piso también. Hasta el momento sigue alcista. Y bueno, les digo de una vez, el mercado ha subido bastante y a veces es hasta de lógica y tal vez me paso en decirles que eh, ven que aquí me está respetando el piso. Hasta el momento back sigue ascendente, back ya nos está dando más del 100% de rentabilidad. Vean que él dio la ruptura acá en marzo 13. Hoy estamos 14, ya vamos con más del 100% de rentabilidad. Nvidia, hasta el momento, vean que me está rompiendo el piso, pero no es una vela fuerte. Ojo, no es una vela fuerte, así como para irnos de bruces a venir y comprar un put desde ya, no lo es. Ok, recuerden que cuando el mercado cae, cae y cae con fuerza. Entonces, esto es de tener mucha, pero mucha cautela. ¿Por qué les digo esto? Porque no quiero que se me vayan de bruces a comprar puts o a invertir todo el dinero de las ganancias que ya han obtenido en estos 2 días en una estrategia. Eso no es, ustedes saben que siempre les paso diciendo un 10% del capital, se invierte en $100 y sacaron un 100%, ese 100% va para su cuenta y se queda invirtiendo los mismos $100. A menos que ustedes quieran crecer la cuenta, ok, ya tienen 200 para invertir, en vez de $100, le sacan el 10% de esos $200, invierten ese capital, pero no todo el capital en una sola estrategia porque esto es con consistencia, es con disciplina. Ven que MU y Nvidia son prácticamente gemelos. Sin embargo, vean lo que están haciendo. Nvidia me está rompiendo el piso. No es una vela fuerte, como les digo. Y vean el mío. Me está rompiendo el piso. Pero, sin embargo, vean lo que está haciendo esta vela. O sea, que me voy para un put. Por supuesto que no. Se los vengo diciendo. No es una vela fuerte todavía para un put. Si él me borra esta formación, es que Mew simple y sencillamente quiere seguir subiendo. Es así de simple. Ustedes no pueden querer que el mercado vaya para tal lado e irse por lo que ustedes quieran. Ustedes tienen que ir con el flow. ¿Por qué? Porque más del 70, los 90% del dinero que está invertido en la bolsa de valores, que son billones y trillones de dólares, son están en manos de las instituciones financieras. O sea, que nosotros vamos es con el flow. Aunque invirtamos millones de dólares, eso no le va a hacer ni cosquillas al dinero que está invertido en el mercado. Entonces, no quieran, no se dejen guiar por las emociones de que, ay, yo creo que va a bajar y se va a caer, ha subido mucho y se va a caer. No, esto es análisis técnico, no es análisis fundamental. Y como es análisis técnico, nos dejamos ir por las gráficas, nos dejamos ir por Bollinger Bands, nos dejamos ir por las velas, nos dejamos ir por el volumen. Miren Golden Stochastic donde está abajo. ¿Qué me quiere decir? Que hay espacio para comprar, o sea, él quiere subir y es muy probable que él quiera subir. Vean Nvidia.
Empezó, rompió, pero ¿qué es esta vela? Esta vela es un martillo. ¿Qué me está queriendo decir? Que está parando esa caída. Esto es un martillo también, o sea que una vela descendente no es. Y el que va a ver el seminario o el que ha visto el seminario ha estado en esta clase y entiende lo que le estoy diciendo. El que viene a conocimiento previo también debe entender lo que le estoy diciendo. La idea de esto es que ustedes empiecen a complementar. Vamos a ver. Recuerden el color de las velas. Si es verde es porque está haciendo subir. Si es rojo es porque el mercado está bajando. O sea, en verde hay más fuerza de compradores. El mercado abre abajo. O sea, en este caso abre en 125 y cierra esta vela en $127.77. ¿En qué temporalidad? Depende de la temporalidad que tenga aquí. En este caso estoy hablando de hora porque la tengo en temporalidad de hora. Bien, ¿qué pasa en la siguiente vela? Abre en 127.67 y cierra en ¿cuánto? Cierra en 130.75. Ahora bien, me voy a la siguiente vela. Vean que no hay ningún salto ni nada por el estilo. Abre en 130.85, pero cierra más abajo. Por eso es que está roja. 129.83. ¿Ok? Vamos a seguir analizando el mercado un poco. EMU hasta el momento sigue alcista. Miren, SPY está parando esta caída. El mercado no... Vean que aquí este piso que tracé. Este piso que tracé simplemente llegó y lo tocó, pero no lo ha roto. ¿Por qué llegó y lo tocó? Porque es con la mecha, ni siquiera es con el cuerpo. Y si me lo llegara a romper, me lo está rompiendo es con la mecha, no con el cuerpo. Tiene que romperlo con el cuerpo y una morfología bajista para de verdad uno decir, ok, si el mercado quiere caer. En este momento no me está dando señales de caída ni SPY ni QQQ. Vamos a ver, TNA había roto, no es una ruptura concomitante, no es una vela morfología bajista, esto es una morfología que a pesar de que abre acá en $30.66 y cierra en 30.44, me está parando esta caída. Vean que él llegó hasta 30.30, o sea que esta caída, él abrió aquí, bajó hasta acá y esta caída está siendo comprada. ¿Qué pasó aquí? Abrió aquí abajo y va subiendo hasta arriba, ¿ok? Entonces, yo lo único que les pido es, de verdad, por favor, tengan consistencia. Esto no es para estarse poniendo agresivo, ¿ok? Ya nosotros tenemos años de experiencia en el mercado y lo que es toda esta parte con los movimientos más fuertes que se da es en los primeros 30 minutos del mercado y en los últimos 30 minutos del mercado. De aquí en adelante, simple y sencillamente disciplina. Disciplina, consistencia. Si hay un salto, perfecto. ¿Ok? Si hay una caída regular, ok, perfecto, la compramos. Como acá, una caída regular, ok, se compra, sube. Miren esto, de un día para otro, rentabilidades. ¿Ok? No es que ustedes digan, bueno, vamos a ponerlo acá en día para que ustedes vean un momento. ¿Qué tan alto está? No está en lo más alto de lo más alto. O sea, él tiene espacio para caer y tiene espacio para subir. ¿Ok? Por eso nos vamos con el análisis técnico. Como les dije, ayer, y eso está grabado, ayer yo vendí mis SPY, me quedé con posiciones en Meta, me quedé con posiciones en Nvidia, en EMU, me quedé con posiciones en QQQ. Pero simple y sencillamente esto es, ustedes tienen que saber cuándo, cómo y por qué comprar. Vean. Ayer en el SPY les dije, yo me salí en mis posiciones, me salí antes, SPY siguió subiendo, pero tenía muchas posiciones abiertas. Si ya estoy haciendo más de un 100% de rentabilidad, es más que suficiente. En esa estrategia, en las otras, por ejemplo, en Nvidia y en EMU, hice más de un 300%. Entonces, considero que para un día, de un día para otro, es más que suficiente. Ustedes tienen que hacer lo mismo también. ¿Por qué? Porque no uno se las va a saber todas. Eso no va a pasar. Vean, por ejemplo, vean Meta, por ejemplo, habíamos hecho la estrategia mensual, igual que en SPY y QQQ, 1, 2, 3 semanas. ¿Por qué mensual? Porque le damos tiempo a un mes para esperar y darle tiempo a la opción para que respire y para que no llegue a la fecha de expiración y estemos ahí balanceándonos entre quedar neutros y el teta que se lo comió durante todo ese tiempo. ¿Ok? Lo vimos en SPY también.
exactamente lo mismo, 1, 2, 3 semanas subiendo. Lo vimos en QQQ también, 1, 2, 3 semanas subiendo. Ok, estamos hablando de que contratos que costaban $150 llegaron a costar 1.800. Entonces, para que ustedes se den una idea. Ahora, hay personas que lo vendieron antes, no importa, está bien, sacaron su rentabilidad 200%, está bien. No se estresen, no sacaron 1.800, no se preocupen, oportunidades vienen todos los días. Ahora, esta caída, recuerden que era de semanas, veníamos esperando esta caída. ¿Ok? Vean que son 2 meses prácticamente de caídas, con un mes subiendo. ¿Ok? Vamos a ver aquí un momento. Vean en Amazon, esta caída que se dio, la trazamos y dijimos, ok, Amazon me está respetando este piso, el mercado no quiere caer, lo dijimos ese día y está en la grabación del 12 de mayo, se pueden ir ahí mismo en el canal de YouTube, la pueden ver. ¿Qué dijimos? Aunque me esté dando un martillo invertido, no, hasta que no me rompa este piso, yo no voy a comprar un put, porque no me está dando una certeza de que el mercado quiera caer, a pesar de que esté alto, ¿ok? A pesar de que esté alto. Veamos que aquí nos estamos acercando a una zona de oro, estábamos en un gap, miren este salto que fue tan grande, dio bastantes rentabilidades. Sacamos acá rentabilidades. Ahora, ¿agarré este put, esta pequeña caída? No, no la agarré. ¿Por qué? Porque estaba metida en otras estrategias y demás. El que lo trazó en 15, bueno, espero que haya vendido, tomado rentabilidades, agarró esta caída, perfecto. ¿Qué agarré yo? Yo agarré la subida. ¿Ok? Fue muy buena rentabilidad, fue muy buena rentabilidad. Recuerden que aunque ustedes le den tiempo, vamos a ver, recuerden que las opciones, aunque ustedes le den tiempo, 2, 3 semanas, si el movimiento se les da de un día para otro, tomen rentabilidades, sálganse de esa estrategia y si ven otra oportunidad de entrar, pues entren. Perfecto. Pero ven que aquí de un día para otro, dio, les voy a decir exactamente cuánto me dio. Fue más de un 100%. Un 121% fue lo que me dio a mí. Ahora, no fue mucho comparado a otras estrategias, sí, pero es un 121% de un día para otro. El que metió $1.000, pues sacó 1.210, por ejemplo. ¿Me explico? O sea, es algo que de un día para otro, ¿en qué lugar ustedes van a conseguir 1.000 y pico de un día para otro? ¿Mm? Ni en su propio negocio, porque en su propio negocio ustedes tienen que estar ahí el día entero. Aquí no, aquí compran, venden con el límite y se acabó. ¿Ok? Vamos a ver. Spy hasta el momento no me está dando una dirección todavía de hasta dónde quiere tomar. No me ha roto el techo, pero tampoco me ha roto este piso de las velas. Así que yo estoy a la espera. Recuerden que esto no es entrar por entrar. QQQ me está respetando el piso. Vamos a ver cómo termina esta última hora. Hasta el momento está alcista. Vamos a ver meta. Meta hasta el momento. Vamos a trazar los pisos. También estamos a la espera. Vamos a ver algo aquí un momento. ¿Qué estamos en SPY? Si lo vemos, estamos cerca de promedios móviles de 100 y 200. ¿Ok? Ahora, ¿puede subir el mercado? Sí, puede seguir subiendo, pero lo más probable, ojo, todavía no me está dando señales. Y miren que lo acabo de decir ahora, no me está dando señales todavía, pero lo más probable es que él venga a hacer esto. Si él me viene a romper este canal en día, lo más probable es que él quiera venir a buscar este promedio móvil de 20 y de 40. Y si el mercado sigue alcista, ahí lo veremos en el momento que va a tirar un alto más alto del que está ahorita. ¿Ok? Entonces vean que aquí estamos en un piso
donde todavía lo está respetando. ¿Ok? En semana llevamos 1, 2, 3, 4 semanas que estamos subiendo. Vamos a ver en semanal. Quiero que vean esto en semana. Quiero que vean esto en semana. Estamos aquí en promedio móvil de 20 y promedio móvil de 40. Si el mercado reconoce estos promedios como piso, quiere decir, que, vamos a ver algo. Si me toma estos promedios móviles de 20 y 40 como piso, él puede venir y continuar a hacer esto. Hasta el momento en semana. Ven que así fue lo que hizo la semana anterior. Lo trazamos y dijimos, es lo más probable que pase. Fue una señal súper alcista, trazamos, dejamos las posiciones de la estrategia mensual y vean cómo se han venido dando todas estas rentabilidades. Ahora, hoy es miércoles y al ser miércoles, pues esta vela todavía no se ha cerrado. ¿Puede seguir? La respuesta es sí, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque aquí hay dos cosas que hay que tomar en consideración siempre. ¿Ok? La primera es que siempre, si nos vamos a la historia, vean que estamos en semana y lo que es promedio móvil de 20 y 40 ha sido un piso importante para SPY. ¿Ok? Quiere decir que esto es una posibilidad muy grande de que pase. Pero repito, ahorita, como les acabo de decir, como esto es una subida que ha sido grande y que es como aproximadamente un 80-90% de toda esta caída, ¿ok? Puede ser también que él venga y dé una corrección. Entonces, si él viene y da una corrección, en vez de pasar esto, pasa esto. Recuerden que estamos hablando en semana. Esto lo vamos a ir revisando mañana jueves, lo vamos a revisar el viernes también para ver en qué panorama estamos. A ver si vamos a seguir esta tendencia o más bien vamos a empezar a hacer lo contrario. ¿Ok? Entonces hay que prestarle mucha atención a esto. Vean que aquí esta caída en semana fue comprada, estuvimos en un piso muy grande. Si nos vamos a la historia, vemos que este piso cada vez que lo toca, él viene y da altos, muchos más altos. ¿Qué pasó aquí? Cuando lo estudiamos, lo tocó y supimos que iba a subir. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente nos estamos guiando por la historia. Cada vez que él viene y lo toca, da altos cada vez más altos. ¿Ok? Aquí esto no es algo que yo me estoy inventando, esto es simple y sencillamente es analizar la historia, analizar las gráficas, pero ustedes tienen que tener paciencia porque si ustedes están comprando un gráfico que es semanal, no va a pretender venderlo en los siguientes 5 o 10 minutos. Y le digo porque normalmente a los nuevos cuando empiezan quieren comprar ya y vender en 2 o 3 minutos. Hay estrategias que ustedes tienen que darle tiempo. ¿Por qué lo estamos analizando ahorita? Porque son las 10:19 de la mañana. Al ser las 10:19 de la mañana, el volumen más alto ya pasó. Ya se tomaron las estrategias, los movimientos que vimos ayer en la tarde. Ya tomamos las rentabilidades y ya las tomamos hoy en la mañana. Hoy no dio mucha entrada. Ven que el mercado todavía está viendo a ver qué dirección toma, si va a seguir ascendente, si va a seguir descendente. Entonces, por eso es que estamos analizando cómo vamos a seguir en esta estrategia. ¿Ok? Vamos a ver Tesla, por ejemplo. Vean que Tesla ha dado muchos altibajos con esto de Elon Musk, el Dodge y demás, pues Tesla bajó bastante de precio. ¿Ok? Vean que llegó casi a $100, ciento y pico dólares. Esto estamos hablando hace 2 años. Vean ahora cómo cayó, se pensó que iba a llegar a lo mismo, no, llegó a 140. Ya ahora con esta noticia de que Elon Musk va a dejar el Dodge y demás, pues miren cómo el mercado ha reaccionado de manera increíble. ¿Por qué? Porque saben que Elon Musk es una mente brillante, o sea, él es simple y sencillamente un genio de los negocios. Entonces, aunque Tesla haya recibido menos ingresos, se les hayan atrasado contratos y demás,
que son cosas que ustedes tienen que tomar en cuenta en las noticias. Ok, sí, se atrasaron contratos, están teniendo menos ingresos, pero Elon va a volver a Tesla. Vean lo que pasó cuando Elon empezó con el Dodge y demás. Mira, las elecciones con Trump bajó. ¿Por qué? Porque el mercado no necesariamente seguía por revenues, por si hay contratos o no y demás. El mercado es algo que es muy emocional. Al ser algo emocional, ustedes tienen que saber y decir, ok, las emociones son de nosotros los humanos. Esto es algo que nunca nadie lo va a parar. Al haber incertidumbre porque Elon se iba a ir a dedicar a Dodge, ¿qué pasó? El mercado bajó. Ok, estamos hablando de Tesla en este caso. Ahora él dio la noticia de que va a seguir y demás con el Dodge, aunque Tesla siga teniendo pérdidas, no contratos, no revenues, el revenue estimado que se debía y demás, ¿qué hizo la emoción de las personas? Ok, Tesla va a empezar a subir. Y Tesla no ha subido en sí, la compañía en sí no ha agarrado más contrato ni nada de esto, es simplemente emoción. Entonces son cosas que ustedes le tienen que prestar atención a las noticias. Hay noticias que no sirven para nada. Pero eso es lo importante, que ustedes aprendan a analizar esa noticia. Ok, ¿quién se beneficia con esta noticia? Es verdad que la compañía se verá a la quiebra. Es verdad que a pesar de que este muchacho entre, va a generar más rentabilidades. Esas son cosas que ustedes tienen que ver. Vean que en Tesla estamos aquí en una estrategia semanal. Estamos, perdón, en una temporalidad semanal. Acá estamos analizando cuál es la tendencia próxima para Tesla. La estrategia mensual se nos dio a la perfección. Uno, a ver, la había cerrado aquí. 1, 2, 3 semanas subiendo. ¿Ok? Hasta el momento esas inversiones pues van súper, súper bien. Vean que veníamos de una caída grande, desde 400 y pico de dólares, $485, hasta él bajó un 50%, $211. Vean que es bastante lo que él bajó. Ahora, lo más lógico es que suba, sí es lo más lógico. Ahora que Elon Musk entra a Tesla, de nuevo, que ya está agarrando otra vez las riendas del negocio y demás, pues se estima que Tesla va a subir bastante de precio y por eso es que el mercado está impulsando esa moción. Ahora bien, bueno, los puse aquí porque quiero que ustedes vean que habíamos hablado, si Tesla llega a esta resistencia, esta línea que habíamos trazado, vean que él había llegado a tocar varios puntos y demás, él va a subir más todavía. Ahí tenemos que trazar en la próxima llegada de Tesla. ¿Cuál es la próxima? Donde el mercado llega, toca varias veces y se devuelve. O sea, que Tesla tiene espacio para subir todavía. Y aquí lo vamos a ir trazando. Y vean que hasta el momento él me está respetando este piso. O sea, que señales de caída todavía no me está dando. A pesar de que ya haya subido y también tenga espacio para caer. ¿Ok? Entonces, vean que aquí estamos inclinándonos más para las opciones call. Recuerden que, ¿por qué decimos inclinándonos más? Porque aquí estamos en temporalidad semanal. Yo no voy a tomar una decisión hasta que no sea viernes a las 3:55 p.m. Que ya haya visto cómo se terminó la formación de la vela semanal y que ya esté a punto de cerrar el mercado. ¿Para qué? Para que no se me valorice tanto la opción para la semana que sigue. ¿Ok? SPY hasta el momento pues sigue ascendente. Vamos a hacer una pequeña revisión nuevamente. Son las 10:24. Hasta el momento sigue alcista. TNA sigue alcista. Vean que esta pequeña caída, esto no significa nada. Él está que quiere subir. SPY también. Vamos a ver Apple. Apple también sigue alcista. Apple habíamos hablado ayer que nos estaba dando una sorpresa a nivel de semana. Inclusive veanlo acá donde lo habíamos trazado. Ayer estaba un martillo rojo. ¿Se acuerdan que les dije que lo más probable es que él venga aquí con esta subida por la formación que nos está dando, que hay que estarlo siguiendo? Bueno, eso es lo que está pasando con Apple en este momento. Vamos a ver Meta. Hasta el momento sigue alcista también.
Seguimos aquí para ver cómo están esos osciladores. Esos osciladores todavía están laterales, o sea que todavía no hay volatilidad. Vean aquí donde bajó el volumen. Si ustedes entran en una estrategia ahorita, que sea porque sea una estrategia que está bien delimitada y está bien marcada, porque si no, a medida que pase el tiempo, aunque la compren para el viernes, se les va a valorizar con más frecuencia, ok, más rápido. Entonces, nada más para que tengan su presente. SPY hasta el momento sigue ascendente. Vean que es una vela roja, rompió, pero no es, ¿se acuerdan que les dije? No es una vela concomitante. Aquí estamos en 15. Él abrió arriba, bajó, pero toda esta caída ha sido comprada. O sea que esto no me está diciendo que el mercado se quiera caer todavía. Los osciladores y el punto medio todavía están cerrados. Así que entrada en este momento todavía no tengo. QQQ oscilador parece que se está empezando a abrir, pero no me ha dado señales congruentes todavía. TNA, aquí el oscilador está abierto, pero es porque él abrió abajo. ¿Ok? Abrió abajo, pero vean cómo va intercambiando el volumen. La fuerza vendedora está perdiendo fuerza ante la fuerza compradora. ¿Qué me está queriendo decir eso? Que el mercado está dando esa vueltita para empezar a subir. Eso es todo lo que me está diciendo. Vamos a ver Nvidia también. La misma historia con Nvidia. Vamos a ver EMU también exactamente lo mismo. Hasta el momento me están respetando todo. Palantir nos ha dado bastante rentabilidades también. Chuy, increíble. Como sigue Chuy. Vamos a ver Alibaba. Hasta el momento me está respetando también este piso. Vamos a ver, perfecto, nada más. Estoy viendo el oro. Hasta el momento no me está dando señales de entrada todavía. ¿Por qué el oscilador está hacia abajo? Porque él abrió abajo. Ya él dio un salto de apertura abajo. Vamos a ver si él se empieza a perfilar para una apertura negativa con subida o si se empieza a mantener lateral. Se empieza a cerrar Bollinger y se empieza a mantener pues lateral. Vamos a tener muy pero muy presente el contexto en el que estamos. Vamos a ver que ya se ha presentado pues una subida importante en todo esto. Estamos en promedio móvil de 100 y 200. ¿Puede subir más? La respuesta es sí, pero tenemos que ir paso a paso. Esto es algo que tenemos que irlo estudiando poco a poco. Hasta el momento, señales alcistas, simple y sencillamente el salto que hemos tenido. Aprender a ganar, aprender a sacar rentabilidades. Ustedes tienen que aprender a apretar el botón para comprar y aprender a apretar el botón para vender. ¿Ok? No solo para comprar, sino también para vender. Eso tienen que tenerlo presente. Palantir, si esto me termina así, vean que aquí estamos en un canal. Vamos a ver un momento. Palantir está llegando a máximos históricos. ¿Por qué máximos históricos? Porque me voy a semana. Veo todo el panorama completo de toda esta acción en sí. ¿Ok? ¿Cuál es el máximo histórico que le ha llegado? Vamos a trazarlo. Es fácil de trazar. ¿Lo ven? Ahí está el máximo histórico, 129,68. Con 69. ¿En cuánto está ahora? Perdón, 134,82. ¿En cuánto está ahora? 129,69. Ahora bien, ¿cuál ha sido la resistencia más grande que él ha tenido? En este momento ha sido aquí, mira. Ahí. Bien, vamos a irnos a día un momento para que vean por qué es que lo tracé ahí. Porque él llega, toca, se devuelve, llega, toca, rompe, se devuelve. O sea que este es un nivel grande que él ha tocado, que estamos cercanos. Ok, no lo quiero trazar tan largo ahorita. El próximo sería, lo vamos a correr para que ustedes entiendan un poco. Vean aquí. Porque aquí llega, toca, se devuelve, llega, toca y se devuelve, vuelve a caer. Ven, es exactamente lo mismo. Pero vamos a trazarlo donde estábamos para tener algo más concreto.
Hasta el momento sigue subiendo. Me da un gap para el alza. Me sigue respetando este piso, o sea que entrada para caer no me he presentado a pesar de que está muy, muy alto. ¿Ok? Pero bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la estrategia mensual. Hasta el momento está en formación esta ruptura, vamos a ver. Recuerden que esto se compra es los viernes en la tarde, después de las 3:50, 3:55, ustedes vienen y compran una opción que vale de 150 a $200. ¿Ok? Ahora bien, si ustedes se fijan acá, vamos a ver, les voy a decir cuánto están los strikes ahorita. Mucho cuidado porque Palantir es muy, pero muy volátil. ¿Ok? Entonces vamos a ver un momento. ¿Cuánto lo ha subido aquí? Vamos a ver el porcentaje. Vamos a hablar de un strike de unos 151. Vamos a hablar de unos 151 como strike, calculando que él vaya a llegar a 160, pero asegurándome de quedar in the money. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Les voy a decir ahora. Un strike de Palantir, por ejemplo, ustedes se van a su aplicación de opciones, de broker, ya sea que ustedes escojan E-Trade, Charles Schwab, Interactive Brokers, inclusive hasta Robinhood, no importa, los que están empezando, esta es la más básica, pero no importa. Este es muy fácil de entender. Nos vamos a ir a Palantir, que la abreviatura es esta, PLTR, ¿ok? Y vamos a tomar un strike de aproximadamente. Recuerden que esto estoy hablando de la estrategia mensual, o sea, que esto sería para el viernes. Simplemente estamos analizando ahorita cómo sería. Estamos hablando de un strike de 150, aproximadamente 121. Sería 150, 152.50. En ese caso me va a 152.50. Para este mayo 16, o sea, con tan solo 2 días de tiempo, si lo tomáramos hoy, vale 9 centavos. Pero como estamos hablando de la estrategia mensual, le tengo que dar un mes de tiempo, porque eso es lo que estoy calculando, o sea, que sería para junio 13. Estamos hablando que este strike de 150 va a costar $330 cada contrato y el de 155, 251. Ahora, estamos calculando que él vaya a llegar a 160 aproximadamente. Pueden comprar ese strike si el viernes se llega a la conclusión de que él va a llegar a ese precio, ¿ok? Les va a costar 195. Ahora bien, si ustedes, em, entre más largo ustedes compren el strike, véanlo así. Véanlo así. Entre más largo ustedes compren el strike, menos posibilidades hay de que él llegue a ese precio. O sea, acuérdense que en el seminario vimos lo que era in the money, at the money y out the money y in the money. In the money, at the money y out the money. O sea, en el dinero, estoy adentro del dinero. At the money es que estoy exactamente al mismo precio, ¿ok? Del strike. Y out of the money es que nunca llegué a ese precio, ¿ok? Entre más caro ustedes compren el strike, ustedes pueden decir, bueno, pero es que a mí un strike de $190 me va a valer 56 centavos, 56 centavos por sí me va a costar $56. Ok, sí. Pero ¿qué probabilidad hay de que Palantir llegue a ese precio? ¿Ven? Entonces, aunque se acerque, no se les va a duplicar. Ustedes tienen que comprar algo que sea congruente con la volatilidad de X o Y acción. Estamos. Vamos a ver Nvidia un momento. Recuerden que la plataforma va a tener clases magistrales también, donde ustedes van a poder ver todos estos temas más a profundidad,
Ahí me entro en una aplicación, les explico cómo sacar los strikes, cómo calcularlos. Aquí estamos analizando el mercado un poco, no puedo ponerme a explicarles todo el momento, muchos no me van a entender. Tienen que llevar primero el seminario. ¿Ok? Bien, vamos a ver con Nvidia también. Nvidia, aquí estamos en semana, o sea que voy a tratar de empezar a analizar primero la estrategia mensual. ¿Por qué tratar? Porque hoy es miércoles, no es nada definitivo. Recuerden que esto es para el viernes en la tarde, ni siquiera para el viernes en la mañana. ¿Ok? ¿Qué es lo más alto que Nvidia ha llegado? Nvidia ha llegado más alto a $152. ¿Ok? O sea, que él tiene espacio para subir. Tiene espacio todavía bastante para subir. Y eventualmente, si él me rompe este máximo histórico, al tener bastante volatilidad, va a venir a hacer esto. ¿Ok? Recuerde que Nvidia se ve muy afectada por todo esto de las tarifas, los microchips y demás. Pero bueno, ahora con esta pausa que hubo en los 90 días, se ha explotado, que es increíble. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de Nvidia, un strike para, por ejemplo, estamos en 132,46. Vamos a ver la volatilidad de Nvidia primero, para que ustedes sepan de dónde yo me saco esos strikes. Vean que cuando él viene y hace una ruptura, aquí vamos a ver que él estuvo en $86 y estamos ahorita en $132. O sea, 132. 132 menos esos 86, estamos hablando que él subió $46. Yo no voy a pretender venir y hacer un strike a $46, porque aquí llevamos varias semanas subiendo. ¿Ok? Pero sí vamos a irnos un poco a la historia. Miren que aquí Nvidia bajó, hubo una caída regular también y estuvo varias semanas subiendo. Vamos a hablar de un mes. Una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Él subió de $88 a 115. Y ahí vamos. 115 menos 88. Ok, $27. Vamos sacando un promedio, $27. Otra caída aquí. Sube esto, fueron 2 semanas. Aquí otra caída. Vean que aquí, si compramos la mensual, en 2 semanas se dio el movimiento más que perfecto. Caída regular. Caída regular. Rompe con esta semana, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, ¿ok? Le doy el mes de tiempo, pero si yo lo quiero vender a las 2 semanas, mejor para que el teta, el tiempo no se me vaya comiendo la opción. ¿Estamos? Entonces vean que él subió de 120, ¿a cuánto? A 143, ahí estamos hablando de $23. Entonces aquí hablamos de $27, aquí hablamos de $23 y aquí hablamos de 40 y pico de dólares. Pero vean que esta es una caída de más magnitud, entonces entre más profundo cae, más va a subir. ¿Ok? Aquí estamos en otro panorama, aquí estamos en un panorama donde no venimos de una caída, venimos de una subida, pero me está rompiendo el techo. O sea, este techo que se habíamos trazado la semana anterior, él me lo está rompiendo. ¿Ok? O sea, vamos a sacar un promedio de unos $20 para asegurarnos quedar in the money. ¿Ok? O sea que de 132 vamos a calcularlo a 152, que es exactamente aquí donde él me estaría rompiendo esta resistencia. ¿Ok? Entonces nos vamos a la aplicación. Vamos a poner NVDA, que es la abreviatura de NVIDIA. Vamos a ver en Trade Options. Vamos a poner una fecha de expiración a 30 días de una vez, porque estoy calculando el mes. No quiere decir que se me vaya a dar en un mes. Puede ser que la semana que sigue ya llegó y con solo acercarse a 152, tengo 3 semanas más de tiempo, pero estoy generando bastante rentabilidades. ¿Ok? Entonces vamos a irnos a un call a 152, en este caso sería 150 o 155. Me va a costar $186. ¿Ok? Entonces estamos hablando de que este strike aquí a 155 me va a costar $182. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuánto es lo que él puede llegar a costar? Vamos a hacer la resta.
De estos $152, ahorita en 132. ¿Ok? Estamos hablando de unos $20 aproximadamente. ¿Cuánto puede llegar a este contrato si yo lo compro ahorita en 182? ¿Cuánto aproximadamente? No estoy tomando en cuenta ninguna griega, ¿ok? Pero ustedes después en el seminario lo van a ver en el módulo de las griegas, van a ver cómo calcular cuánto él en realidad puede llegar a costar, ¿ok? $20 aproximadamente. Estamos hablando de que este contrato da hoy a 130, vamos a ver, eso es a junio 13 con 30 días de tiempo. ¿Ok? Vamos a ver que un contrato que todavía nos queden 2 semanas de tiempo, con $20 de diferencia, ese contrato vale, le voy a decir ahora, 130, $2,100. Entonces, para que ustedes tengan una idea de la magnitud de lo que se puede llegar a hacer. Ahora, ¿tienen que esperar las 4 semanas? ¿Tienen que esperar el mes? No. Recuerden que con las opciones compran hoy y pueden vender mañana, aunque lo hayan comprado a 6 meses de tiempo. Eso no pasa nada. Simplemente uno le da el tiempo que la opción respire. Si yo estoy contenta con mi rentabilidad y de aquí la estoy comprando hoy, por ejemplo, no estoy haciendo la estrategia de semana. Supongamos que hoy es viernes, lo compro hoy viernes y ya el lunes se me dio el movimiento, yo lo puedo vender perfectamente con la cantidad de rentabilidad que esté contenta. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí, SPY, vamos a ir viendo qué es la formación que van haciendo, porque ya son las 10:42. Vean que hasta el momento no me ha salido de aquí señal ni de subida ni de caída, no me ha dado todavía. Vamos a seguir a la espera. QQQ tampoco todavía. Meta tampoco me ha dado ninguna señal. Todavía estamos a la espera. Esta vela todavía está en formación. Por eso es que yo todavía no tomo decisión. Ok, vean que todavía no se me ha salido de esta señal, de este canal, techo y piso que trazamos. Ok. Apple tampoco. Vean que estamos en lo mismo, básicamente. Tesla hasta el momento tampoco me ha dado señales todavía. Estamos ahí a la espera. No me ha dado señales todavía. Parece que el mercado está un poquito cansado y no quiere subir pues tanto, ¿verdad? Nvidia hasta el momento tampoco me ha dado señales. Recuerden que el análisis que estamos haciendo es un análisis para una estrategia mensual. ¿Ok? Mío, seguimos también a la espera. No, vean que el mercado está un poquito quedito. ¿Se acuerdan lo que les dije de la volatilidad del mercado? Ya si no entraron ayer y sacaron rentabilidades hoy, en este momento estamos laterales. El Bollinger está totalmente lateralizado. No me está, o sea, me está respetando este piso, me está respetando este techo. O sea, todavía no tenemos dirección de qué es lo que realmente el mercado quiere hacer. Nvidia estamos en las mismas. Ah, bueno, envío lo acabamos de ver. Vamos a ver SPY, estamos en las mismas. Gold está exactamente igual, pero vean que abajo, vean la diferencia con SPY y con Gold. ¿Se acuerdan que les dije que cuando hay incertidumbre el mercado en sí, que es el S&P 500 porque tiene 500 compañías, cuando hay incertidumbre, SPY baja y Gold sube. Cuando baja la incertidumbre, Gold va a bajar y SPY va a subir. Hasta el momento estamos latentes, estamos a la espera. Señales claras todavía no hemos tenido. Exxon, petróleo, vamos a ver los petróleos. Si hubo una ruptura. ¿Qué horas son? Son las 10:45. Ok, esta vela se me acaba de cerrar. Vamos a ver en hora qué está haciendo. Faltan 15 minutos para que termine esta vela. Pero aquí sí me dio una ruptura de este piso. Ahora, ojo,
Yo no la vi a tiempo, pero es un tiempo muy corto para comprar y vender ya, como les digo. Hasta el momento la volatilidad está abajo, ha bajado, ven en Gordon Stochastic como está abajo todavía. O sea que aquí podemos seguir Exxon. Vamos a trazar aquí esta caída. Y si Exxon me rompe este techo, hay una posibilidad grande de que empiece en tendencia ascendente nuevamente. ¿Ok? Acuérdense que les digo por experiencia, tienen que aprender a apretar el botón para comprar, pero también apretar el botón para vender. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas personas dicen, ay no, ya, en Nvidia, por ejemplo, fue más de un 500% de rentabilidades. Y dicen, no, pero es que si el goal era inicialmente un 100%, si ya está sacando un 300, 400%, ¿por qué no lo vendes? ¿Qué está esperando? ¿Que llegue a 1000 y 1500? No siempre van a pasar esos home runs. No siempre. ¿Ok? Les hemos dicho también que pueden comprar los contratos y vender X porcentaje aquí. Por ejemplo, si compran 10 contratos, agarran, venden 5 contratos acá. Por ejemplo, aquí, que vimos esta caída. Compran, venden aquí la mitad de los contratos. ¿Ok? Compraron 10 contratos, bueno, aquí venden 5. ¿Qué pasa? Que con esos 5 contratos están recuperando la inversión de todos los 10 contratos aproximadamente. Viene acá, se valoriza un poco, no importa. Con este salto se duplica. Entonces, esos 5 contratos que les había quedado, les quedó para recuperar no, sino para sacar ya ganancia de todos los 10 contratos. ¿Ok? Esa es una de las estrategias que pueden utilizar para minimizar el riesgo de, ¿ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta también, Chuy ya está dando señales de desaceleración y va siendo hora de empezar a tomar posiciones y a tomar rentabilidades. Gold hasta el momento está empezando a romper. Vamos a ver SPY. SPY todavía no me ha dado señal. QQQ. Eso no es QQQ, esto es QQQ. No me ha dado señal todavía. Estamos a la espera de una señal concreta. TNA tampoco todavía. Sin embargo, si quiero que vean, por ejemplo, aquí en el SPY, pues no han habido muchos cambios, pero sí quiero que vean que está como presentando ya velas un poquito cansadas, ¿no? Un poquito ya que están presentando una desaceleración, ya no hay tanta volatilidad, entonces es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Ok? Apple, pues hasta el momento entrada no está dando, hasta el momento no está dando entrada. Meta tampoco, Meta sacaron rentabilidades en la entrada. Hasta el momento no ha dado otra entrada todavía. Ok, entonces quiero que lo tengan presente. Faltan 10 minutos para que termine de formarse esta vela. Vamos a ver. No, es que ni en 15 minutos todavía. Más que podemos hacer es
trazar acá, pero hasta que no me rompa esto, no se empiece a... Ven que aunque me está rompiendo el canal, primero, esta vela no se ha terminado de formar, apenas lleva 5 minutos. Segundo, el Bollinger está totalmente lateralizado, el volumen está bajo, me está respetando el piso, me está respetando el techo, o sea que comprar algo de aquí a aquí en verdad no va a ser muy concomitante, no vale la pena en realidad, es mejor esperar una ruptura. Además de que recuerden que el mercado se mueve en bloque, ¿ok? Si el mercado se mueve en bloque y todo empieza a caer, pues automáticamente Meta también va a empezar a caer, ¿ok? Entonces para que lo tengan ahí presente, Amazon tampoco me ha dado entrada al mercado súper lateral todavía. Back también, vean que todos estamos a la espera, estamos latentes. Esta semana ha sido súper, súper, pero súper buena, con más del 300 y 400% en tan solo 2 días. SPY, seguimos ahí. QQQ, vamos a ver AMD, que AMD había entrado arriba. Cayó. Vamos a ver Chubi, que Chubi nos está dando bastantes rentabilidades. Ya yo acabo de tomar mis rentabilidades hace como unos cuantos minutos. Entonces, me está empezando a presentar una ruptura. Sin embargo, esto es en 15 minutos. Esta vela no se ha terminado de formar. Vamos a verlo aquí con los dos screens, que me gusta irlo viendo tanto en hora como en 15. Baba entró arriba, cayó. Esa caída pues ha sido comprada y se está devolviendo. Vamos a ver cómo termina en esta hora. Faltan solo 8 minutos para que termine. Ujú. Recuerden que esto es de paciencia, aquí no es de ponerse a lo loco uno a ver qué hace y entrar por entrar. Si ya se han sacado 300, 400, hasta 500% de rentabilidad, pues vale la pena simple y sencillamente esperar, esperar. Recuerden que el mercado es de los que saben esperar. No, SPY sigue sin dar entrada todavía. QQQ no se ha terminado de formar esta vela todavía en 15 minutos. Sin embargo, vean el Bollinger cómo se empieza a abrir. Hasta el momento quedamos todavía a la espera. Vamos a ver. Bueno, Microsoft, vamos a ver que Microsoft está prácticamente llegando al máximo histórico.
¿Tiene espacio para subir? Sí, tiene espacio para subir. Los osciladores están abiertos, pero vean que ya el MACD me está indicando una zona de sobrecompra. Bien, vamos a ver un momento acá en hora. Esta vela no se ha terminado de formar. Esta vela presentó bastante volumen en la mañana. Vamos a verlo acá en los dos screens un momento. Vamos a ver Microsoft. Microsoft hasta el momento, así, entrada, fue un volumen con el que entró en la mañana, pero no ha sido concomitante. Microsoft está bastante alto. Hay que esperar a ver qué se sigue transcurriendo en el día, porque si vamos viendo, nos guiamos por la parte del Bollinger y demás, sí, el oscilador sigue abierto, pero no hay volumen como tal. Y el Golden Stochastic nos está enseñando que hay una sobrecompra, o sea, que en cualquier momento pueden ir a una sobreventa. Este martillo invertido aquí ya me enseña que abrió arriba, cayó, hay más fuerza vendedora que compradora, a pesar de que el volumen sea verde. ¿Ok? Entonces, aquí lo mejor es esperar. Este martillo ya me está dando como señales de que quiere parar esa subida. Hay que esperar. Simple y sencillamente hay que esperar. No todos los días son de entradas. Simplemente hay días que simplemente uno estudia el mercado y no hay una entrada. Hasta este momento no ha habido ninguna entrada. Palantir está llegando a un punto máximo, pero Palantir es una acción muy volátil. Muy, pero muy volátil. Chuy, ven, Chuy, yo ya, como les dije hace un rato, yo tomé mis rentabilidades y uno tiene que saber hasta cuándo decir ya. ¿Ok? Chuy lo estuvimos analizando ayer, inclusive después de que estuve con los chicos de las clases, por Zoom. Estuvimos después de la sesión de preguntas y respuestas y demás, estuvimos analizando el mercado, lo vimos ayer y de ayer para hoy ha dado una subida increíble. A mí Chuy me dio 135%. Súper bien. Vamos a ver. Bueno, Google aquí, si nos vamos por hora, Google me está presentando una ruptura de techo, donde lo más probable es que haga esto. Ahora, no se ha terminado de formar esta vela, falta un minuto nada más, ¿ok? Vean que el oscilador se empieza a abrir, vean el MACD cómo se empieza a abrir. Vamos a verlo aquí en 15 para poder tomar una decisión más. Quiero que vean que a pesar de que en Google en este momento pues hay una ruptura de techo, lo que es, por ejemplo, SPY, me sigue información. Hasta el momento hay más volumen comprador que vendedor. Ok, Apple podría cambiar también en los próximos minutos. Meta sigue sostenido alciva, pero Meta está en zona cara. Vamos a ver, Meta está lejos del promedio móvil 20, 40, 100 y 200. Entonces hay que tener ahí mucha cautela. Netflix hasta el momento, entrada, no, entrada no me ha dado todavía. Vamos a ver. Normalmente esta acción sube 3, 4 días y después cae. En QQQ hasta el momento, alcista hasta el momento.
No es una entrada concreta, pero hasta el momento me está haciendo alcista. SPY no me ha dado entrada concreta todavía. Tiene y no, todavía no, tampoco. Netflix, a pesar de que me está presentando una ruptura, esta vela no me da autoridad todavía para yo realizar una compra. Autoridad no me da, aunque sea un martillo, todavía no me da autoridad. No tiene volumen suficiente, el Golden Stochastic todavía está un poco elevado. Nvidia me está presentando una ruptura, pero esta vela no es concomitante para yo poder venir y decir, ok, sí, tengo que esperar esta para esperar la confirmación. Palantir, no me ha dado entrada todavía. Hoy el mercado ha estado muy tranquilo. Ayer sí hubo bastante volatilidad. VAC hasta el momento me está respetando el piso con esta hora, pero esta vela no se me ha terminado de formar. Entonces, en ese caso, yo prefiero esperarme. Moderna, súper bajista, súper bajista, hasta que no venga una pandemia o un estudio nuevo que le sirva y demás, pues no va a estar en tendencia ascendente. Vamos a ver el oro. Me está presentando un Henker en oro. Ujú. Vamos a verlo en oro un momento. Y aquí podemos ver que tiene una ruptura un poquito leve. No me es concomitante todavía. Silver, no, tampoco. Silver, no, tampoco. Yo eso tampoco me ha presentado entrada. Vean que el mercado ya ha estado muy tranquilo. Vean, esto me lo sigue respetando. Vamos a ver el CBX. Hasta el momento está bajista. Exxon también está bajista. SPY hasta el momento, pues, no me está dando señales todavía. Simple y sencillamente no me está dando señales todavía. Hasta el momento, si me empiezo a guiar por los osciladores del Bollinger, me empieza a dar más señales bajistas que alcistas. Entonces, ojo con eso. Google me está empezando a dar señales de desaceleración también. Vean que a pesar de que hay una ruptura de techo, les dije, estamos en un periodo de sobrecompra. Esta vela no se ha terminado de formar, hay que esperar confirmación para que siga este panorama. ¿Tiene espacio para subir? Sí, tiene bastante espacio para subir, pero si lo van a hacer a corto plazo, es mejor esperar a que haya una ruptura más concreta, puede ser por ahí de la 1 de la tarde, es simplemente seguirlo viendo. ¿Por qué está abierto el oscilador? Porque había bastante volumen, eso es todo lo que me está diciendo. Pero en verdad no me está dando todavía ninguna entrada. Netflix, poco. Y recuerden que Netflix estábamos en los puntos más altos de lo que él ha estado en el mercado. O sea, si nosotros nos ponemos a ver Netflix, cuánto es lo más alto que él ha llegado, voy a trazarlo acá. 1162, está en 1146, $20 en Netflix, eso no es nada, eso es como un 0.2%, eso no es nada, eso es mejor esperar. Entonces es simple y sencillamente mejor esperar. Son las 11:04, ok, me estoy pasando. Vamos con los chicos de, ok, yo aquí me despido. Vamos con los chicos de vamos a tomar un break de unos 10 minutos, chicos, los que están en Zoom. Y a las 11:15 vamos a empezar con la sesión de preguntas y respuestas. Y después de eso, como es usual, pues vamos a seguir analizando el mercado. Ok. Espero que les haya ido muy bien. Estos días han sido súper buenos. Hemos sacado rentabilidades en estos 2 días de 200, 300 y hasta el 500%. Espero que les haya ido súper bien los que están en YouTube, que les sirvan estas clases, que vayan aprendiendo un poquito más. Si quieren saber un poquito más y aprender a identificar mejor la parte de los gráficos, nos pueden escribir por el WhatsApp. Me va a ser el equipo de soporte. En este momento estamos dando becas totales o parciales. Si ustedes quieren ingresar, pues con mucho gusto van a ser bienvenidos.
Nada más tienen que comunicarse con el equipo de soporte y ya está. Por ahora nos vamos. Me quedo a ver con los chicos a las 11:15 para la sesión de preguntas y respuestas. Y